espacio inverencial en nombre de la suprapropolítica samaliana, en nombre de Siriorx, este opusculista, clave trascendental para ir compartiendo la política conscientiva que nos enseña el maestro Samuel Ambeor. Hoy vamos a ver este tema de Cámara Inicial Pública, como es la suprapropolítica conscientiva samaliana. Obviamente, el maestro Samuel Ambeor, Kalki Buda Maitreya Avatara, iniciador de la era aquariana, nos orienta hacia el buen vivir, obviamente, con un equilibrio en esta parte física, en esta parte tridimensional, que es importantísima. Hemos visto en otros temas que la gnosis tiene su parte la gnosis en sí es sabiduría, conocer de conoceres, y existe la gnosis inicial, a su vez la gnosis básica, luego la gnosis inicial y a su vez la gnosis autorrealizativa iniciática. La gnosis básica pues la tenemos obviamente en toda esa sabiduría y ese conocer que existe en la humanidad en general. Entonces, en la ciencia, en el arte, en la filosofía, en la mística, existe sabiduría, existe conocer, y obviamente eso es gnosis, porque la palabra gnosis significa simplemente sabiduría, conocer de conoceres. A su vez, en la parte tecnológica científica, en todos aquellos descubrimientos está obviamente presente la sabiduría, el conocer de conoceres, como es la misma gnosis. Entonces, esa tecnología que se va desarrollando en cómo haces un celular, una computadora, etcétera, etcétera, encuentras gnosis, porque la gnosis es la misma sabiduría para hacer ese equipo, obviamente, que es tan útil para nosotros manejarnos en este mundo tridimensional. Y allí está presente la gnosis, porque allí está presente la sabiduría. Entonces, en cómo se hace una llanta, cómo se hace un carro, cómo se hace un motor, cómo se hace luz eléctrica, luz también en cuanto a energía nuclear, allí está presente la gnosis básica, obviamente porque se necesita una sabiduría para realizar aquello. La gnosis está presente en todas las farmacias, centros naturistas, en productos nutricionales, porque necesitas una sabiduría para elaborar y fabricar esos productos, y esa sabiduría se llama gnosis básica, porque ella significa simplemente conocer de conoceres, sabiduría universal. A su vez, tienes esas tejas, el cemento, el hierro, el cobre, etcétera, cómo se alquimiza todo aquello. Ahí está presente una sabiduría que es gnosis para elaborar aquello. La gnosis está presente en la naturaleza, obviamente, está presente en todo lo que ha sido, en todo lo que es y será, y estamos viendo un aspecto de gnosis básica. Tienes también en los libros escritos por autores en general a nivel mundial, autores que se dedican a escribir sobre superación personal, sobre motivación, sobre persistencia, sobre ciencia, arte, filosofía mística. Allí encuentras tú una gnosis básica que te va a servir para tener salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, inteligencia, sabiduría, para desenvolvernos en este mundo tridimensional, en este mundo físico. La gnosis básica te va a servir para traernos, obviamente, el pan de cada día, y para todos los días y por siempre, obviamente, a cada uno de nuestras vidas y hogares y familias. Entonces, para eso necesitas una sabiduría, un conocer de conoceres, para desarrollarte en el empleo que tienes, o en el trabajo, o en el negocio, o en la empresa. Allí está presente una sabiduría básica que se llama gnosis, porque gnosis es esa misma sabiduría que tienes para desenvolverte en esos medios. Obviamente, la gnosis está presente en el campo del dinero, en el aspecto comercial, económico, etcétera, 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 porque allí existe sabiduría, y en cualquier lugar que tú veas que existe sabiduría, pues esa sabiduría se llama gnosis en este aspecto básico para desenvolvernos equilibradamente en este mundo tridimensional.
La gnosis ya inicial obviamente es más superior porque te va llevando a que logres tu autorrealización íntima, tu desarrollo de conciencia, mientras tienes un equilibrio también en este mundo físico tridimensional en todas las áreas de la vida. Acuérdate que Dios mismo necesita de la materia para poder expresarse y Él es muy materialista. A su vez es extremadamente espiritualista. Dios es muy materialista, o la energía universal, porque Él mismo con sus hijos, los dioses diosas, crean planetas, sistemas solares, universos, han creado estos cuerpos físicos, todo lo que veis sobre la Madre Virgen Naturaleza y lo que está dentro de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es materia. Si tomas, por ejemplo, las frutas, legumbres, etcétera, eso se llama materia, ¿no es cierto? Y obviamente Dios gesta todo aquello, por ello es muy materialista y extremadamente espiritualista, porque todo ello emerge de una energía universal que parte del mismo y sus desdoblamientos como las energías protónicas, neutrónicas y electrónicas. Clave trascendental comprender esto, estimados, estimadas, y aprender a amar la materia que Dios mismo nos ha puesto para nuestro beneficio, desde los alimentos, desde esa mesa que tienes en la casa, esa silla, obviamente el piso que pisas, etcétera, 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 para estar en armonía con la vida, en armonía con la paz, en armonía con el amor y en armonía con Dios, porque Él mismo ha puesto todos los requisitos y los ingredientes para que se geste estos mundos materiales, obviamente. Y además de ello, anhela que nos desarrollemos dentro de un plan iniciático espiritual para desarrollar conciencia, un 10, 20, 30, 100% de conciencia, y obviamente convertirnos nuevamente en almas y en espíritus eternos de Dios. Como eres alma, entonces emergiendo nuevamente con paciencia, con humildad, con altruismo, con diligencia, con caridad, con templanza, con amor, con paz, con fe, etcétera, etcétera. Y cómo te vuelves espíritu practicando los misterios del nacimiento alquímico para crearte un cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, cuántico, solar. Y cuando creas aquellos cuerpos mediante la alquimia transmutatoria, que ya más profundo lo vemos en el pensum trientino, llegada ya, entonces te vuelves un espíritu eterno de Dios, de la divinidad, de lo espiritual. Y así obviamente se demuestra que Dios es extremadamente espiritual. Y obviamente todo lo que vemos en materia se transforma en energía, y de la energía vuelve a surgir la materia, y ese proceso infinito que se da en todos los universos, en todas las galaxias, planetas, sistemas solares, todos ellos habitados por vida humana, flora y fauna universal, ayer, hoy y siempre. Entonces la gnosis inicial te lleva a que nos ganemos los mundos nirvánicos de conciencia, o lo que llaman por allá los cielos en el aspecto religioso. A su vez, que tú vivas también en otro estatus, en esas dimensiones superiores de la naturaleza, porque tienes más conciencia. Y cuando dejes este cuerpo físico, que radiques allá, obviamente. Una persona que no desarrolla conciencia, que no transmuta sus energías y que no sirve y ayuda a las demás personas, entonces cuando en la noche descansa, sale de su cuerpo con los famosos viajes astrales y se va a ubicar en mundos inferiores de conciencia. No tiene acceso a las dimensiones superiores porque no está en un estado conscientivo para que le permitan entrar allá, porque no anhela desarrollar obviamente conciencia, ¿veis? Pero si tú te dedicas a practicar la gnosis inicial, entonces obviamente en la noche sales del cuerpo físico, tu cuerpo queda descansando en la cama, y tú mismo sales y te ubicas en paraísos de conciencia, los mundos nirvánicos. Entonces la gnosis inicial, ¿dónde la tienes? En esas obras tan impresionantes, por ejemplo, de Lipas Levy, Gurdjieff, Sigmund Freud, Uspensky, Lobsang Rampa, Osho, entre otros, y otras autores y autoras que escriben obras ya de sabiduría inicial, que gnosis es sabiduría, por ende ahí está la gnosis inicial, para que logres un desarrollo conscientivo y te ubiques en paz y en armonía en los mundos superiores de conciencia. Ahora la gnosis autorrealizativa iniciática obviamente te lleva a algo más superior, que vayas más allá
de los mundos de materia, de los mundos dimensionales, obviamente teniendo un perfecto equilibrio en este mundo físico desde el aspecto material, económico, dinero, y obviamente inicia primeramente amor, salud, prosperidad físico-conscientiva. Teniendo todos esos equilibrios aquí en este mundo físico, obviamente te desarrollas dentro de la gnosis autorrealizativa iniciática y practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, lo que es el morir, la eliminación de los defectos y emergiendo con conciencia, lo que es el nacimiento alquímico transmutatorio por siempre y el sacrificio consciente por la conciencia de nuestra hermana gemela, la conciencia de la humanidad. Esto es obras de caridad infinitas. Los mundos nirvánicos pues no les llama la atención hacer sacrificio, pero sí sirven, hacen buenas obras por la humanidad, pero para ganarte lo que es ya los ains, los absolutos, y lograr tu cristificación, necesitamos, obviamente, y necesitas dedicarte al sacrificio infinito por la conciencia de la humanidad y obviamente practicar la virtualización, que es el morir al ego y el nacimiento alquímico por siempre, y a su vez despertar nueva personalidad, siempre naturaleza, iniciación, para que en orden y organización emerjas en tu práctica de autorrealización íntima hacia esas 3 montañas iniciáticas que nos enseña el maestro Samuel Ambeor en su obra Las 3 montañas. ¿Dónde encuentras la gnosis autorrealizativa iniciática? Obviamente que en los libros clásicos de sabiduría universal, como es Biblia, con el nombre, allí tienes del Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, representante de los dioses diosas. Nos enseña el maestro Samuel que el dios ángel Yahvé era poderosísimo, pero luego se cayó espiritualmente y se volvió un demoniazo. Entonces, pues, ¿para qué adorarlo ahora? Ahí tienes en el libro La Revolución de Bel, podéis revisar más profundamente. A propósito, está encarcelado junto con otros demoniazos más, como Lucifer, Astaroth, etcétera, 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 en ciertos infiernos de la luna, y por eso es que la luz de la conciencia emerge hacia las conciencias de la humanidad, y muchas personas a nivel planeta emergemos hacia la autorrealización íntima del ser. Entonces, en esa obra, La Revolución de Bel, tenemos más profundamente todo aquello. En la Biblia, en esos 70 libros hebreos, ahí está la gnosis autorrealizativa iniciática. Tienes también el Mahabharata Corán, tenemos, por ejemplo, en la tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto, el Kybalión. A su vez tenemos en libros como es el Dhammapada, los 4 Rigveda, esa sabiduría nórdica, esa sabiduría de la maestra Blavatsky, del maestro Viracocha, y de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Osiris, Quetzalcoatl, Manco-Cápac, Kalishwanga, Odín, Wotan, Thor, Zeus, Júpiter, Atenea, Afrodita, Hércules, los dioses del fuego, tierra, agua, aire, éter, el Señor Jehová, Jehová, o Jehová, conocido también como La. Allí tenéis toda esa gnosis autorrealizativa. Y a su vez, obviamente, en la sabiduría que nos entrega el venerable maestro Samuel Ambeor, Kalkiva Maitreya, avatar iniciador de la era acuariana, resurrecto, reencarnado, inmortal. Allí tenéis unas 69 obras escritas, una carpeta de documentos, 302 conferencias, y a su vez tenemos esa sabiduría impresionante de su discípulo cristificado, el venerable maestro Lakshmi Daimon, con unos 107 libros de cristificación, y obviamente esas obras del maestro Jesús el Cristo, como es el Pistis Sophia después de la resurrección. Allí está la gnosis iniciática autorrealizativa, también las obras de Sivananda, en las obras de la maestra Blavatsky, el maestro Viracocha, Sana Kumara, Melquisedec, San Germán, Paracelso, entre otros, que han logrado su cristificación. Es decir, esa sabiduría te lleva a un desarrollo para ir más allá de los mundos de materia y de antimateria, más allá de las dimensiones, más allá del bien y el mal, y entrar a los absolutos, a los ains, hacia la energía universal, hacia el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, Padre
de todo lo existente, padre de gobernantes, de presidentes, padre de las humanidades en general, obviamente. Y el gobernador más poderoso porque demuestra con sus hechos, haciendo creaciones de más de 100.000 millones de universos, cada universo con millares de galaxias, unas 100.000 aproximadamente, y cada galaxia con millonadas de planetas, sistemas solares, etc. Entonces, obviamente, que de él, del gobernador supremo, toda persona que quiera aprender a gobernar, tiene que recibir enseñanzas, obviamente, de aquel ser y de sus hijos, los dioses, diosas, que saben gobernar y han sabido gobernar en el transcurso de las diferentes razas, tanto en este planeta como en otras. Un regente muy poderoso también cristificado, el dios Sirio, regente de la Vía Láctea, donde existe vida humana, flora y fauna, nos enseñan invitados. A su vez, el sol que veis brillar todos los días, obviamente es un planeta sol habitado por humanidad y tiene flora y fauna de acuerdo a los descubrimientos científicos realizados por el doctor Samael Aun Weor, Kalki Buda Maitreya Avatar, iniciador de la era acuariana. Así nos enseña en sus obras y conferencias, en sus cátedras conscientivas. A su vez, la gnosis es sabiduría, una sabiduría impresionante. Entonces, donde exista sabiduría, allí está presente, obviamente, la gnosis. Porque gnosis ya vemos que es simplemente conocer de conoceres, sabiduría, y obviamente te ayuda a desarrollar inteligencia. ¿Dónde está? Obviamente está en los cultos religiosos, está en las órdenes de ciencia, arte, filosofía, mística, está, como vimos, en todas las áreas de nuestra vida, desde este mundo tridimensional, el aspecto dinero, económico, material, porque la gnosis siempre ha sido, siempre es y siempre será. Allí ya tenemos un término claro de lo que es gnosis y de lo que es la gnosis básica, inicial, y también la gnosis autorrealizativa iniciática, para nosotros pues comprender que lo que nos da el maestro Samael Aun Weor es algo tan impresionante porque se relaciona con la sabiduría universal, el conocer de conoceres de los cielos, los mundos y los infiernos. Algo muy importante, la gnosis también la tienen, por ejemplo, los demonios y demonias del Averno, y que físicamente también los tengan cuerpo físico, porque ellos tienen sabiduría y en otra hora varios de ellos, ellas fueron dioses, diosas, se cayeron espiritualmente y desarrollaron el ego terriblemente y se volvieron magos negros, magas negras, obviamente de diferente color de raza y de piel y todo aquello. Entonces ellos no es que ignoran o no saben, ellos tienen la sabiduría de 33 cámaras de los cielos. ¿No ves que estaban en estado de dioses, diosas antes? Pero al caerse espiritualmente, esa sabiduría la tienen en ellos. Y eso se llama gnosis, pero ellos la enfocan para lo inconsciente, para lo negativo, para hacer falsos sistemas, dogmas, tabús y un montón de cuestiones. Eso ya no es problema de la sabiduría, sino del mal uso de la misma por entes tenebrosas. Pero ahí está también la sabiduría universal y hay que saber rescatarla. ¿Y cómo la rescatas? Obviamente con el elixir de la amistad. Y acordemos que para tener sabiduría, esa máxima que nos enseña, hay que ser humildes y después de tenerla, ser mucho más. Entonces, al rescatar esos misterios, obviamente, pides protección a Dios, a la divinidad, y rescatas esa sabiduría que está botada en el suelo, en el piso, allí nomás, en todo lugar en el planeta, porque ellos, ellas también la tienen. Obviamente va a ser esos rescates de esa sabiduría sin caer en pactos, con entes tenebrosas, porque eso no te va a convenir, porque aquellos están archikarmatizados ante la ley divina superior, deben mucho karma, karma duros, y están en un mundo de inconsciencia. Pero la sabiduría que tienen, obviamente su gnosis, y vas a rescatarla para ti, así como el caso que nos enseña el maestro Samael Aun Weor de la venerable maestra espiritual Santa María, que un inicio él mismo pensaba que era una demoníaca, una maga negra, pero luego hizo investigaciones profundas, incluso conversó con ella astralmente y le invitó a que disfrute de los mundos superiores de conciencia, y aceptó, y obviamente habló con su padre espiritual y se da cuenta el avatar
que era una venerable maestra espiritual, que su padre espiritual, por órdenes de la divinidad, le envió a ciertas regiones para que conviva con aquellos demonios, demonias, y extraiga la sabiduría universal. Impresionante, qué impresionante. Entonces, por eso el maestro Samael Aun Weor nos enseña a caminar con los dos pies, obviamente, y manejarnos en medio de estos mundos tridimensionales, en medio de los cielos, los mundos y los mismísimos infiernos, en pos de ayudar a conciencias a que vuelvan a la luz de Dios. Imagínate el caso de él también, le reconquistó a Belcebú y a Astarot, que eran antes, en el caso de Astarot, Dios poderosísimo, y luego se cayó espiritualmente, y Belcebú era un hombre muy superior antes, y se volvieron demoniosos al caerse espiritualmente. Entonces el avatar, con el elixir de la amistad, obviamente, rescata también sabiduría universal, y a su vez los orienta a que sigan su autorrealización iniciática. Impresionante, y ahora están en filas de las logias blancas crísticas en pos de su autorrealización y purificaciones espirituales nuevamente. Entonces ya tenemos allí un concepto claro de qué es gnosis en síntesis, y obviamente se comparte por medio de la suprapropolítica samariana. Y también tú, donde encuentres sabiduría, allí está la gnosis básica, inicial o autorrealizativa, y a su vez la gnosis samariana autorrealizativa que nos enseña el maestro Samael Aun Weor tiene también gnosis básica, y tiene también obviamente gnosis inicial. Impresionante. Y estudiar todas estas maravillas, perlas preciosas de la sabiduría universal, estés donde estés, obviamente. El periódico Osirios es clave trascendental, un periódico que funda el maestro Samael Aun Weor allí en las obras, para compartir las obras de lo que es la suprapropolítica samariana. Entonces tenemos 4 libros impresionantes, como es la plataforma del postclimo, educación fundamental, el Cristo social y la transformación social de la humanidad. Y a su vez también hay otros libros muy impresionantes, como es el arte de vivir o introducción a la gnosis, y tenemos por allí la caridad universal, escritos estas obras por la Avatara, para compartir obviamente con la humanidad estos principios de la suprapropolítica samariana, que dentro de ella tiene ciencia, tiene arte, tiene filosofía, tiene mística obviamente, y para las personas que quieran desarrollarse más profundamente en un estado conscientivo y autorrealizativo, también tiene. Ahí tú ves grandes gobernantes, por ejemplo, grandes presidentes de repúblicas en su entonces, grandes reyes, reinas, dioses, diosas reencarnados como Osiris Ra, Isis Aurus, el rey David, el rey Salomón. Tienes por allí a Mahoma también, que eran grandes y poderosos gobernantes de pueblo y han dejado un ejemplo especial de gobierno, y a su vez han sido personas muy espirituales y que obviamente tenían una existencia real en los mundos superiores de conciencia. Obviamente una persona que se desarrolle en el campo espiritual es la más idónea para que también se desarrolle dentro del aspecto de suprapropolítica, y a su vez obviamente que las personas que estudian estos universitarios samarianos de suprapropolítica pueden fundar, aparte de las instituciones gnósticas y universitarios, partidos de política o política y en la sociedad en general, y a su vez esos partidos que sean avalados por los estados, y comienzas a preparar candidatos, candidatas para las presidencias de repúblicas, alcaldías, prefecturas, etcétera, y obviamente te desarrollas dentro de este aspecto tan importante en servicio y en bien a la sociedad. Y con estos principios, obviamente también enseñas esos principios en aquel partido de política o política que habéis fundado, para que tenga una base superior y obviamente un conocer muy especial para bien de los pueblos y la humanidad en general. Y sigues asistiendo a estos universitarios, obviamente a capacitarte. Entonces este periódico Osirios, que se le ha bautizado con ese nombre,
se expande a nivel internacional, porque la suprapropolítica samariana es para irla estableciendo aquellos principios conscientivos en todos los países, más de 200 existentes obviamente en el planeta, en todos los continentes, para que todas las personas nos beneficiemos de la misma, porque es un orden divino, como nos enseña el maestro Samuel Ambeor, que ordena la divinidad establecerlo en el planeta para evitar un montón de catástrofes, un montón de situaciones negativas, y que la vida humana, flora y fauna, continúe en más paz y en armonía, más siglos, Dios mediante milenios, para que vivamos pues en paz y en armonía, y a su vez esto sirva como gimnasios psicológicos para que emerjan nuevos autorrealizados y autorrealizadas hacia un mundo conscientivo superior también, obviamente, y quienes no anhelan su parte iniciática autorrealizativa se pueda vivir en un mundo tridimensional con bienestar desde el aspecto material, económico, obviamente salud, y la parte conscientiva que nos da primeramente ese aspecto de amor y desarrollo de conciencia más superior. Entonces, por medio de Sirius vamos a ir compartiendo siempre lo que es actualidad, lo que está pasando en el planeta, en los 5 continentes y países, lo más exaltado en todo lo que es la parte de política y esas noticias que se están dando en el planeta, y obviamente compartiendo estos aspectos tan impresionantes que estamos viendo aquí, estimados y estimadas. Tenemos para este 27 de julio algo impresionante. Hay un eclipse especial, obviamente, el día del planeta, y tiene una característica que incluso está profetizado en libros tan especiales como es la Biblia y otros, acerca de que la luna se volverá como sangre, bien roja, es decir, y eso se va a dar, este eclipse, que es uno de los más principales en este siglo, el 27 de julio. Entonces allí, obviamente, si lo ve, que sea por medio de internet, y si lo ve, pues ya quiere verlo allá, prepárese con todo lo adecuado para no causar daños a la vista, porque esas energías, obviamente, que se va canalizando del cosmos, hay que tener esa precaución en cuanto a los eclipses. A su vez, en ciertos países orientales y en Europa también va a ser más claro y preciso, y obviamente estas energías que se relacionan con la luna, obviamente el planeta Tierra, el Sol, y también influye ahí directamente Marte, que acuérdate que Marte es el planeta de la fuerza, pero si uno no toma esas energías con conciencia puede desviarse para otros rumbos que no conviene, obviamente. Entonces, más bien, preparémonos todos a nivel mundial para recibir estas energías del cosmos con nuestra conciencia y enfocarlas para tener prosperidad físico-conscientiva, amor, salud, dinero, triunfos, éxito en nuestra vida, y para que esto sirva, obviamente, para extasiarnos en esos misterios del cosmos, del universo, de la astrología, y que esas energías nos ayuden a seguir teniendo revoluciones conscientivas y desarrollar más conciencia, obviamente. También hay una profecía muy especial de Chico, un clarividente brasileño que tiene muchas obras impresionantes por allí, acerca de que si vamos trascendiendo en este año, año 56 de Acuarios o 2018 que estamos viviendo, todas estas situaciones de pre-rumores de terceras guerras mundiales, todas estas situaciones de precatástrofes y todo aquello, entonces para el año 2019 tiene una profecía muy impresionante que habrá de parte de la divinidad como un premio por obviamente trascender y no caer en esas tentaciones nefastas de ira, de orgullo y de destrucciones que a nada nos llevarían a ninguno de los habitantes existentes en el planeta. Entonces los gobernantes obviamente ya directamente de países tienen que primeramente vencerse a sí mismo, vencerse a su ego y a sus defectos, y aflorar con virtudes de paciencia, de más humildad, de paz y armonía, y obviamente no caer en esos tentáculos de las huestes tenebrosas que buscan destrucciones y todas esas cosas negativas. Y así se podría cumplir esas profecías también para el 2019 de ese premio de la divinidad
con paz, con chico, un bálsamo muy impresionante. Bien, hemos visto hoy este periódico City Orcs, impresionante, y allí en YouTube y en Facebook puedes ubicarlo y seguir revisando todo el material que está publicado. Una rotación de soles conjuntivos tenemos hoy de la suprapropolítica samaniana. Tenemos 9 soles conjuntivos. Uno de ellos es LIBER, el Instituto Universitario Mundial Superior Profesional Máster Instructivo de Propolítica Samaniana. UNIT Patria, la capital matriz de la gnosis suprapropolítica, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, American, Planeta. Tenemos otro sol conjuntivo, City Orcs, el periódico de suprapropolítica que lo estamos viendo aquí. A su vez, un siguiente que se llama La Política Mundial. Un siguiente, los Estados Patrias Unidas de Latinoamérica. Educación Fundamental, Política Nacional de Educación Superior, nuevos pensums para colegios, escuelas, universidades. Esa es clave. Tenemos otro, la Propolítica Constituyente, las nuevas y conscientes constituciones de estados libres y soberanos. Otro sol conscientivo, Dharmatízate, la Fundación Mundial de Obra Social, y Siembra Paz, Fundación Mujer Niñez. Todo esto es parte, obviamente, de UNIT Patria La Srenivo, de la suprapropolítica samariana, que es un universitario donde tú vienes, obviamente, a capacitarte, a recibir todas estas instrucciones que estamos recibiendo, todo este saber impresionante para aprender a gobernarnos primeramente a nosotros mismos y obviamente influir en la sociedad en general. Ya los alumnos, como vimos, alumnas que de aquí anhelan fundar sus partidos particulares de política y política, ya en la sociedad en general, en los diferentes países. Obviamente lo hacéis libremente y preparas allá candidatos para las presidencias de las repúblicas, alcaldías, prefecturas, obviamente para ese triunfo de la conciencia de la democracia, como nos enseña el maestro Samael Aun Weor. Y a su vez sigues asistiendo a estos universitarios a seguirnos capacitando, obviamente para tener esta sabiduría tan impresionante, gnóstica, dirigida a la suprapropolítica, y con ello dar pasos firmes, decididos, equilibrados en bien de las demás personas y la sociedad en general, manejando equilibradamente esa básica, inicial y autorrealizativa, como hemos visto, estimados, estimadas. Si hay alguna pregunta acerca de lo que hemos visto, adelante pues. A ver, estimada, cuéntenos de nuevo, díganos. Acerca de ya, el 7, obviamente, allí podemos seguir revisando donde esté el periódico, también en Facebook ya está más publicaciones acerca de estas energías cósmicas que están llegando al planeta. Y no es únicamente el día 27, sino esto ya se hace sentir obviamente todo este mes de julio y se hará sentir después del 27 de julio, mínimo un mes más, porque son energías cósmicas que se están irradiando al planeta y por ende a la psiquis de la humanidad. Por ello es muy importante nosotros irnos preparando con meditaciones, con mantras, con ejercicios físicos esotéricos para captar aquellas energías cósmicas a nuestra conciencia y que ello nos sirva mejor para revoluciones de conciencia, desarrollando obviamente paz, armonía, altruismo, caridad, diligencia, humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Recomendable no ir a estar viendo directamente esos eclipses porque puede causar ciertos daños a la vista. Por eso las personas que vayan a observar, pues que tengan el material adecuado para aquello, si no lo ve directamente por internet. Pero estas energías son muy trascendentales y eso está también profetizado en libros como la Biblia, donde cuentan que la luna se volverá como sangre, y nos enseña la ciencia que es uno de los principales eclipses de este siglo y uno de los más largos y más
impactantes porque la luna realmente se va a volver muy roja. Pero a su vez, si estas energías que están llegando al planeta no se lo toma con conciencia desde todos los gobernantes existentes en el planeta, y a su vez obviamente todas las personas que vivimos en esta casa planeta, eso podría desembocar en situaciones que no nos convendría a nadie, obviamente. Pero si lo tomamos con conciencia, más bien estas energías nos impulsarían a un desarrollo de todos los pueblos y naciones existentes en el planeta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, estimados, pasemos un poquito a la siembra de estos soles conscientivos. Obviamente, si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, puede sembrar directamente en la ciudad país este sol conscientivo de suprapropolética samaniana y todos los soles conscientivos que hemos visto. Esto se siembra en un universitario matriz, allí a nivel una sede local, nacional o internacional. Y dentro de este universitario están todos los demás 8 soles conscientivos que hemos visto. Y a su vez, todos los días, Sherosh Ren o lunes, damos una rotación de todos los soles conscientivos y dirigimos a uno. Se puede también ubicar entre semana los diferentes soles conscientivos también, obviamente. Ya sembrado el mismo, entonces comenzamos a dar el temario. Ahí tenéis los pensums en osilasrenivo.es.tl, te diriges a la parte de propolítica y tenemos todo lo que necesitamos para dirigir y guiar la suprapropolítica samaniana. Está organizado con una cámara pública de motivación, la que estamos viendo, también un pensum transformativo, un pensum asrénivo, el pensum trientino, precolegio solar, a su vez la precámara básica, el pensum, la cámara básica, también la cámara avanzada, luego el pensum Arca Coradi, los shaloms de meditación, praxis y las iniciáticas Shelash Renibu de primer nivel. Impresionante. Ya sembrado el sol conscientivo, usted puede federarlo o confederarlo, si así lo anhela, la capital matriz de la suprapropolítica samariana, ubicados en Santa Marta, Unid Patriolas Renibu. O puede usted federarlo o confederarlo a otra hermana sede gnóstica internacional existente en el planeta. Hay como más de 30 internacionales de las 3 etapas Sumulumam Savatara. Puede allí usted dialogar, conversar con los directivos de cada institucionalidad y federarlo o confederarlo. Otra opción, puede directamente usted representarlo desde su conciencia, siendo un director asesor local, nacional o internacional, y fundar más universitarios a nivel pues, de ciudad, país o planeta, como usted quiera. Siendo estudiante, miembro activo representando estos soles conscientivos ya sembrados, puede asistir usted libremente a la religión que quiera, obviamente, y puede fundar los partidos de política o política y obviamente seguir representando este universitario. O a su vez puede asistir al partido de política que usted quiera, o a la orden de ciencia, arte, filosofía, mística que usted quiera, obviamente. A su vez también, siendo estudiante, miembro activo de este universitario o ya siendo un representante directo, usted puede sembrar, obviamente puede fundar más órdenes en el planeta de ciencia, arte, filosofía, mística. Si quiere puede fundar religiones o puede fundar, como vimos ya, partidos de política o política libremente y seguir representando establemente, con telema, con persistencia, las instituciones gnósticas y los universitarios máster de suprapropolítica samaniana, tal cual, con orden y organización, porque obviamente está trabajando por la misma fuerza de Dios, de la divinidad, que es el bienestar de las personas en todas las áreas, desde este mundo tridimensional, y también para quienes anhelen, obviamente, desarrollarse un plan conscientivo. Para ello, ubicar siempre allí los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio, y listo. También, si usted anhela libremente, puede pasar a la gnosis religare, que también hay la gnosis religare, obviamente con sus segundas, terceras cámaras, también primer nivel, si anhela desarrollarse dentro de la gnosis religare, obviamente, y cordialmente invitado. A su vez, también cordialmente invitados a asistir a las oficinas ejecutivas noviciales alrededor planeta, de las 3 etapas Sumulumem Savatara a las primeras cámaras.
Entonces allí tienes en gnosis-renivo.es.tl la dirección, puede usted ubicar y ver la ciudad que es sede institución internacional gnostizante, le queda más cerca y obviamente asistir para que te vaya reuniendo con los demás compañeros y compañeras del gnosticismo universal, que ya somos billones en el planeta y obviamente millares de miembros activos, y a su vez existen millares de soles conscientivos, centros de estudio, tanto de Gnosis Religare, Gnosis Académica Cultural y obviamente la Gnosis Propolética en el planeta, estimados, estimadas. Atentamente, Unit Patriolas Renivo, la capital matriz del Gnosticismo Universal, y obviamente este universitario Laxmi de Mocherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta. Switcher Tab, director, asesor, paz inverencial, estimados, estimadas, una feliz noche.